Señorías, reanudamos la comisión y pasamos al quinto punto del orden del día. Es una comparecencia que solicita el Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid a un representante del grupo promotor de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid. Creo que es don José Miguel Martín Fernández. Le solicito que venga, nos acompañe en la mesa. Buenos días, señor Martín Fernández. Le damos la bienvenida. Le doy la bienvenida en nombre de toda la comisión. No sé si ha seguido en otra sala cómo es el desarrollo del debate, pero en cualquier caso se lo digo. Tiene usted 15 minutos en su primera intervención, después intervendrán los grupos parlamentarios y tiene un último turno para contestarles. Así que cuando quiera tiene la palabra. Muy bien, pues gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Grupo Parlamentario Podemos, en especial a Beatriz Galeana, por darnos la oportunidad de comparecer en esta comisión y poder explicar la iniciativa legislativa de los ayuntamientos sobre escolarización inclusiva y dar cuenta de la realidad de la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid, que son los dos aspectos para los que se nos ha llamado a comparecer. Como ustedes saben, la Ley 686 de Iniciativas Legislativas Populares y de los Ayuntamientos requieren que 3 ayuntamientos, como mínimo, con un conjunto de 50.000 electores, como mínimo, se voten mociones de aprobación para la iniciativa legislativa. Y en este caso se presenta en la Asamblea de Madrid un conjunto de 42 ayuntamientos que son la representación institucional de 5.388.000 madrileños y madrileñas. Estos 42 ayuntamientos están gobernados por partidos muy diferentes. Y además, esta iniciativa está respaldada por gran parte de la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid. Concretamente, 221 asociaciones educativas, vecinales y federaciones de personas con diversidad funcional. Como vemos, es un movimiento bastante amplio y transversal que lleva trabajando más de 2 años esta proposición. ¿Pero qué es lo que ha motivado un movimiento social institucional tan amplio y tan transversal? Pues sencillamente que el sistema educativo de la Comunidad de Madrid tiene un alarmante problema de segregación y que camina decididamente en contra de la educación inclusiva. El derecho a la educación inclusiva no es un derecho secundario, no es un complemento del sistema. Es la formulación actual en el siglo XXI del propio derecho a la educación, recogido en la Constitución española, y supone que todos los niños y niñas puedan educarse en centros ordinarios con los ajustes y apoyos necesarios. Pues bien, en la Comunidad de Madrid este derecho se está vulnerando sistemáticamente. ¿Cómo se manifiesta la vulneración del derecho a la educación inclusiva en los municipios y en los barrios? Pues miren, señorías, esta problemática se manifiesta en 3 ámbitos muy evidentes. El primero de ellos es la propia realidad educativa. El segundo, el desarrollo legislativo existente. Y por último, en el paradigma ético que subyace a todo ello. El análisis diagnóstico de escolarización que hemos realizado en los barrios y localidades durante los 2 últimos años arroja las siguientes conclusiones. La primera es que la Comunidad de Madrid está a la cabeza no solamente de España, sino de Europa en segregación escolar, por motivos socioeconómicos. Y la tendencia es creciente. Véanse los datos de los informes PISA 2012 y los más actualizados de 2015. En segundo lugar, existe un patrón común de segregación dentro de los barrios. Con los análisis de los datos de escolarización de las ciudades más grandes de la región, incluida la capital, se puede concluir que en todos los barrios se repite siempre un patrón de segregación entre los distintos tipos de colegios sostenidos con fondos públicos. Concretamente, el patrón es el siguiente. Los centros públicos no bilingües están acogiendo tasas de alumnado con necesidades educativas especiales que duplican las tasas de ACNES en colegios públicos bilingües y que triplican las mismas tasas en colegios concertados. Este es el patrón segregador que se repite en todos los barrios analizados. Y la tercera conclusión que se extrae de la realidad educativa madrileña es que la educación especial no para de crecer. En nuestra comunidad, la escolarización en educación especial ha crecido un 22,1% en los últimos 10 años, en términos absolutos. Las tasas relativas tampoco han descendido en la última década,
cuando el compromiso en 2008 con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue eliminar progresivamente esta segregación. Véase, por ejemplo, el modelo de Portugal, que en 10 años ha pasado de tener un 20% de alumnos con necesidades educativas especiales en centros de educación especial a tener menos de un 2%. En resumen, se puede decir sin riesgo de equivocarse que existe una corriente de segregación en los distintos tipos de centros educativos sostenidos con fondos públicos. ¿Cuál es la situación legal de la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid? La educación inclusiva en Madrid y en España es un imperativo legal desde 2008. Lo que los 42 ayuntamientos proponen es un acto de responsabilidad política, dado que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de adaptar su legislación educativa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España en 2008, algo que después de 10 años aún no se ha hecho. Recordemos que el derecho a la educación inclusiva no es otra cosa que la formulación actual del derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución. Es un derecho fundamental y, según el artículo 10 también de nuestra Constitución, los derechos fundamentales deben ser interpretados según los convenios internacionales ratificados por España. Así pues, según la Constitución española y el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no cabe entender el derecho a la educación en nuestro país si no es en una educación inclusiva. Esto significa que todos los niños y niñas tienen derecho a asistir a centros ordinarios con los apoyos que necesiten. Por último, ¿hacia qué paradigma ético debemos caminar en las políticas, en las prácticas educativas y en la forma de entender la atención a la diversidad? Pues miren, no podemos seguir anclados en un modelo de integración, en el que es la persona quien tiene el problema y, por tanto, se tiene que adaptar al sistema. Tampoco podemos mantenernos en un modelo ético basado en la caridad y en la pena. Muy al contrario, tenemos que avanzar hacia un modelo de atención a la diversidad basado en el respeto a los derechos fundamentales de cada persona. Un modelo en el que la diversidad sea un valor y nunca un lastre. Necesitamos un cambio de óptica, un cambio de mirada, que nos lleve a analizar en primer lugar las barreras que pone el sistema y no tanto el déficit en las personas. Hay que empezar a hablar más de entornos discapacitantes y no tanto de personas con discapacidad. No podemos seguir viendo como algo normal, por ejemplo, que en un barrio que alberga un 40% de inmigración existan colegios con más de un 90% de alumnado inmigrante. ¿Qué coste en cohesión social y en convivencia democrática tienen estas situaciones? No podemos, por ejemplo, seguir asumiendo como algo lógico que una niña con síndrome de Down, perfectamente integrada en un aula de educación infantil durante 3 años, sea derivada a educación especial al cambiar a primero de primaria. ¿Qué cambios ha habido en esa niña de junio a septiembre? ¿Es ella o es el contexto el que cambia? ¿Es educativo separarla de su contexto natural, de sus amigos, de sus vecinos, de sus propios hermanos? Hay que empezar a comprender que son los recursos los que deben acudir al lugar donde se encuentran los niños y no al revés, que es lo que está sucediendo a día de hoy. Hay que entender que cuando se excluye a una persona con diversidad funcional o con riesgo social, no solo pierde ese niño, sino que se está privando a los demás niños y niñas del derecho a educarse como seres humanos completos, dado que los valores como la tolerancia y la solidaridad solo se aprenden en la práctica. Además, todos tenemos el derecho de ser educados en entornos libres de prejuicios y de intolerancia. Una vez explicadas las motivaciones que llevan a estos 42 ayuntamientos a hacer esta iniciativa legislativa, voy a proceder a explicar cuáles son los puntos más importantes del texto articulado. La iniciativa legislativa de los ayuntamientos de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva se basa en un principio fundamental: la equidad educativa para la justicia social. Así, tan importante como la dotación equitativa de recursos en función de las necesidades será el fomento de una verdadera cultura inclusiva en todos los componentes del sistema educativo. En el preámbulo y en el capítulo 1 de la proposición se exponen los fundamentos legales y los objetivos de la ley, quedando claros los amplios pilares legislativos que sustentan la educación inclusiva a nivel nacional y a nivel internacional. En cuanto a los objetivos y principios, podemos destacar los siguientes por su representatividad. En el artículo 2, el objetivo número 1, impulsar un sistema educativo en la Comunidad de Madrid que garantice la inclusión de todo el alumnado, favoreciendo la presencia de la diversidad del alumnado en las aulas ordinarias, fomentando la plena participación y la convivencia respetuosa y potenciando en cada persona el máximo desarrollo de todas las capacidades que componen su personalidad.
Presencia, participación y logros son los tres aspectos que han de darse simultánea y armónicamente en los contextos educativos si queremos garantizar el derecho a la educación inclusiva. Está claro, por tanto, que para garantizar el derecho a la educación como hoy día se entiende, no basta con poner una silla delante de una pizarra. Se tiene que reflejar la diversidad social dentro de las aulas, se tiene que garantizar una convivencia adecuada no solo en el aula, sino también en todos los momentos de la jornada escolar, en los recreos, en el comedor, en las actividades extraescolares y, por supuesto, se tiene que potenciar el máximo aprendizaje de todas las personas de forma integral. También es destacable el artículo 3, que sirve para fijar los fundamentos de la educación inclusiva de cara a la aplicación no solamente de esta norma, sino al desarrollo posterior de la normativa que venga a desarrollar dicha proposición. Sirva como ejemplo el siguiente fundamento. La educación inclusiva implica revisar la cultura escolar, las políticas organizativas y las prácticas en los centros educativos para atender a la diversidad mediante el diseño de entornos y currículos universalmente accesibles. Este fundamento es clave. No se trata de incluir a tal o cual persona, porque ningún niño ni ninguna niña nacen fuera de la sociedad. Se trata de diseñar de inicio un sistema universalmente accesible. Este es el giro copernicano que necesitamos comprender todos. Los políticos, las familias, los docentes, incluso el alumnado. En el capítulo 2 y 3 se habla de la planificación equitativa de la oferta educativa. Actualmente, cuando una familia tiene que decidir en qué colegio escolarizar a su hijo o hija, debe elegir entre un menú previamente diseñado por la Administración Educativa. ¿Pero con qué criterio se realiza el diseño de la oferta educativa en un barrio? Los datos de segregación existentes nos dicen que la planificación actual de la oferta educativa está fomentando el desarrollo de culturas excluyentes en los centros educativos y está castigando a aquellos centros que optan por culturas de trabajo inclusivas. El mecanismo que propone esta ley revierte esa tendencia y potencia la creación de culturas inclusivas, derivando los recursos donde existen más necesidades. En el capítulo 4 se trata sobre las redes de orientación facilitadoras de la inclusión. La proporción actual de personal de orientación en los equipos de zona y en los departamentos está muy por debajo de lo que recomienda la UNESCO y la Asociación Internacional para la Orientación Educativa, quienes prescriben 250 alumnos por cada orientador. En la Comunidad de Madrid encontramos proporciones de más de 1000 alumnos y alumnas por cada profesional de la orientación educativa. Es indudable que la labor de orientación educativa es una pieza clave en el desarrollo de un sistema educativo inclusivo. Por eso, este capítulo de la ley aproxima la dotación de personal de orientación a las recomendaciones internacionales. El capítulo 5 está dedicado a las dotaciones de personal en los centros para eliminar barreras de aprendizaje y de la participación. En este apartado también se busca dotar de personal suficiente para que sea posible trabajar dentro del aula desde el paradigma de la educación inclusiva. Especialmente destacable es la adecuación de las ratios de profesorado especialista en PT y AL y la medida de dotación de profesorado de apoyo a la inclusión. Ambas medidas están diseñadas para poder realizar actuaciones como la docencia compartida dentro del aula, una propuesta que ha demostrado su eficacia a nivel internacional. Por último, en el capítulo 6, se prescribe el análisis y la organización de la educación inclusiva en todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Sin la reforma de las culturas escolares en las comunidades educativas y la formación continua del profesorado, sería imposible avanzar hacia un modelo de educación inclusiva, basado en la accesibilidad universal desde el diseño. Por eso este capítulo propone planes de evaluación y mejora en educación inclusiva para todos los centros de la Comunidad de Madrid, que incluyen programas de formación docente. Una vez descritas las partes fundamentales de la iniciativa que presentamos ante este Parlamento, es necesario pedirles encarecidamente a sus señorías que escuchen a estos 42 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y a las 221 asociaciones adheridas y que tomen en consideración esta proposición de ley de la forma más inmediata posible. No podemos seguir permitiendo que se viole el derecho fundamental a la educación inclusiva del alumnado madrileño. El daño para el desarrollo que se les está causando a muchos de los niños y niñas más vulnerables de nuestra región y el sufrimiento a sus familias es irreversible. No podemos esperar más tiempo porque los niños y niñas no esperan. Su infancia se pasa rápido. Además, continuar por el camino de la segregación provocará una sociedad cada vez más desigual e injusta. Lo que no invirtamos hoy en educación inclusiva lo pagaremos mañana en fracturas sociales. Fortalezcan la democracia y potencien la convivencia. Háganlo sin demora. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y a continuación pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo de Ciudadanos, la señora de la Iglesia tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido al compareciente. Le agradecemos mucho su exposición y es una oportunidad excelente para intercambiar opiniones y para expresarle desde nuestro grupo cuál es la valoración que hacemos de la iniciativa. Hemos tenido oportunidad de reunirnos personalmente, nos conocemos y ya en esa ocasión le manifestamos nuestro interés por su iniciativa, que nos parecía una iniciativa valiente, muy interesante, con propuestas aprovechables y que son las que lógicamente habría que trabajar y matizar, pero bueno, que es necesario hablar en esta comunidad autónoma y en este momento sobre este tema, porque es verdad que es una asignatura que creemos pendiente. Hemos, por eso, apoyado en los ayuntamientos su tramitación en las distintas votaciones, porque nos parece que la inclusión educativa es un elemento esencial de nuestro sistema. Y esto supone un cambio de mentalidad, un cambio metodológico importante, también que va a afectar al profesorado y a la organización y la gestión de los centros educativos y en cómo la administración educativa tiene que distribuir sus recursos económicos y humanos. Entonces, como significa una reasignación de recursos, una nueva redistribución, pues yo creo que es importante que todos los grupos parlamentarios participen en la reelaboración de este modelo. Por eso le agradecemos su iniciativa. Nosotros creemos que hay muchos elementos en el sistema educativo actual, tanto a nivel autonómico como también a nivel general, en el diseño general del sistema, que son una traba para la inclusión educativa. Elementos que ya, por ejemplo, también señala la OCDE. Usted, precisamente, en el documento que nos presentaron, que tiene un prólogo, hacen referencia a esos informes de la OCDE. Y son barreras que empiezan desde el propio concepto, por ejemplo, de repetición escolar, ¿no? Como si no es acompañada esa repetición de unos recursos complementarios y unos refuerzos, de nada sirve. Y cómo se despilfarran recursos año tras año con la repetición escolar y se ha demostrado en muchos casos su inutilidad. Ese sería un ejemplo de una barrera del propio sistema a nivel nacional, ¿no? Por el propio diseño, pero también por cómo están diseñados los itinerarios en la ESO, la falta de importancia que tiene, por ejemplo, la formación profesional de grado medio, que vemos por las tasas de titulados lo poco fomentada que está en nuestro país y también en esta comunidad autónoma. Por tanto, está muy claro que hay que apostar por una batería de medidas que supongan situar recursos ahí donde hay problemas, por ejemplo, pues para compensar desigualdades socioeconómicas o para compensar a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Así lo hemos hecho, además, a lo largo de las distintas comparecencias que hemos expresado esta opinión en nuestras intervenciones. Y no es casual que nosotros también hayamos impulsado a nivel nacional, por ejemplo, un programa de compensación de recursos para ayudar a aquellos alumnos que tengan más dificultades en el aprendizaje a través de los programas de cooperación territorial que precisamente desaparecieron. Todas esas son políticas que entran dentro de lo que podemos entender como una educación inclusiva. Bien, yo querría entrar un poquito de lleno, ya que además lo ha hecho usted mismo en su comparecencia en el texto, aunque tendremos seguramente oportunidad en un futuro no muy lejano de hablar sobre los detalles de la norma que se presenta, pues sí me gustaría plantearle algunas cuestiones, ya que tenemos ocasión aquí ahora mismo de plantearle algunas dudas, algunas cuestiones a matizar, la opinión que tenemos al respecto. Bueno, los objetivos que pretende el texto pues no pueden ser más asumibles. Por supuesto, la ley plantea unos objetivos muy lógicos y muy asumibles que podemos hacer nuestros y que todos
tendríamos que estar de acuerdo con estos dos objetivos de la ley, que están en coherencia con lo que las leyes nacionales exigen y los fundamentos de la educación inclusiva. Pero hay planteamientos en esta norma muy técnicos, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría saber qué fuentes han utilizado, ¿no?, para definir, por ejemplo, esa tasa de necesidad escolar, de apoyo a la inclusión, que, por ejemplo, nos desarrollara un poco este concepto que viene recogido en el artículo 4, con el fin de conseguir esa planificación equitativa de la oferta educativa. Otra reflexión que les planteo es la dicotomía que se establece entre equipo y departamento de orientación. Actualmente, nosotros compartimos la idea de que en la educación infantil y en la primaria tiene que haber una especial labor de diagnóstico y de definir cuáles son los recursos. Si bien el diagnóstico tiene que ser, tiene que prolongarse a lo largo de todas las etapas, porque las distintas necesidades van evolucionando y los alumnos también se van transformando a lo largo del proceso. Por tanto, tiene que ser un diagnóstico continuo. Pero sí que es verdad que esa fase inicial es esencial. Entonces, nos gustaría saber qué opinión le merece, ya que han hecho un estudio tan exhaustivo, pues la dicotomía entre equipo de orientación y departamento, porque todos sabemos que los equipos que son multidisciplinares están fuera de los centros educativos, lo cual a veces también dificulta bastante esa labor de diagnóstico, mientras que el departamento de orientación está ubicado en los centros educativos. No sé si tienen alguna opinión al respecto, porque muchas veces los centros educativos también se quejan de esa falta de atención de los equipos, que no abarcan todo lo que podrían, y no sé si sería más aconsejable que la presencia de esos especialistas estuviera más apegada al centro que el que sean unidades externas, como ocurre en infantil y primaria. Nos gustaría saber su opinión, ya que ustedes efectivamente plantean redes de orientación facilitadoras de la inclusión y plantean las características que tienen que tener los equipos de orientación, con unas ratios muy específicas de dotaciones de los departamentos. Son temas a debatir. Creo que los partidos políticos, los representantes de los grupos parlamentarios, tendremos que debatir estos detalles que ya son más técnicos y estos planteamientos. Por eso nos gusta esa iniciativa, porque plantea cuestiones que actualmente la normativa prácticamente ya ni siquiera los aborda, o si los aborda con unos parámetros muy antiguos, porque estamos hablando de normativas en materia de orientación que tienen muchos años. Por tanto, sí que es necesario hacer un reciclaje de esa normativa y adaptarla a las nuevas generaciones, a las nuevas situaciones que tienen los centros. Nos gustaría que nos ilustrara, porque nos ha dicho que la iniciativa parte, si leemos el estudio en el que se han basado todos en la OCDE, también han contrastado con algunos directores de centros de educación infantil y primaria, pero si beben también en esas valoraciones técnicas cuáles son exactamente sus fuentes, ¿no?, para determinar las necesidades y las ratios exactas que contempla la propia ley. Luego también tienen ustedes cuestiones un poquito generales relacionadas con reforzar los equipos específicos de orientación educativa y psicopedagógica. Bueno, todo esto entiendo que habría luego que especificarlo, matizarlo y trabajarlo un poco más extensamente. Nosotros creemos que efectivamente es un buen punto de partida, pero que hay que trabajar sobre ello. También plantean planes de evaluación y mejora de educación inclusiva en los centros. Creo que en este sentido habría que matizar entonces quién haría estos planes, con qué recursos tendría que hacerlos, porque como usted bien sabe, y los que venimos del mundo
académico del mundo de la educación lo sabemos, al final todas estas cargas burocráticas y administrativas terminan recayendo sobre los centros y muchas veces no se les dota de los recursos complementarios y caen en más burocracia. Tiene que ir terminando, señora de la Iglesia. Por tanto, si nos pudiera un poco esclarecer esta idea del plan, quién lo realizaría, los equipos de orientación, etcétera. Estas son algunas de las cuestiones que nos surgen. Como conclusión, ya que me indica el presidente que vaya terminando, decirle que valoramos su iniciativa como una iniciativa valiente, interesante, para estudiar y para trabajar en el seno de esta comisión y en pues con los procedimientos que la Cámara nos depare y las votaciones que se realicen en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de la Iglesia. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid, la señora Galeana. Muchas gracias. En primer lugar, dar la bienvenida al grupo promotor de la iniciativa legislativa de ayuntamientos de educación inclusiva y a la representación de ayuntamientos que están aquí presentes. La verdad es que el primer motivo, hay un eco por ahí. El primer motivo para pedir esta comparecencia, el reglamento de la Asamblea no permite que las iniciativas legislativas populares, ayuntamientos, sean defendidas por alguien que no sea un partido político, y desde Podemos entendíamos que este trabajo de 2 años construido con todo el conocimiento de cómo estaba funcionando el sistema educativo madrileño, un documento, además una propuesta muy meticulosa que va mucho al detalle, que intenta solucionar un problema que ahora relataré, pues nos parecía de recibo e interesante para esta comisión, e interesante para la dinámica parlamentaria, interesante para la democracia, que tuvierais la posibilidad de explicarnos a todos los grupos parlamentarios desde la autoridad que tiene esta comisión, que tuvierais la oportunidad de poder defender vuestra propuesta, que es una propuesta que nace desde la base, desde la gente que está trabajando día a día en los centros educativos y que por tanto conoce bastante bien las necesidades. Y esa era, en primer lugar, nuestra intención con esta medida. En segundo lugar, me gustaría recalcar lo grandioso también de esta propuesta. Es una propuesta que se ha debatido, como bien han comentado ya el compareciente, en 42 municipios, de manera que existe una necesidad imperiosa de tomar medidas y tomar soluciones a la situación que vive la educación madrileña, ¿no? Y es por ello, creo, si no estoy equivocada, que es la segunda vez en la historia de la Comunidad de Madrid que se eleva una iniciativa legislativa de ayuntamientos, que probablemente es el mayor ejemplo de municipalismo, o uno de los mayores ejemplos que podemos hacer. Es decir, son los propios ayuntamientos, la representación más cercana de la ciudadanía, la que insta a esta Cámara a que debata sobre un asunto porque entiende que preocupa a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Entonces me parece que por ello era de recibo que la trajéramos a esta comisión y yo por la intervención que ha hecho la señora de la Iglesia entiendo que tendremos la posibilidad, a esperar lo que diga el Partido Socialista, pero creo que no me equivocaría si dijéramos que vamos a tener la posibilidad de poderla tramitar para poderla debatir, lo cual es bastante interesante. ¿Por qué nosotros la apoyamos y por qué entendemos que tiene que ser debatido? Básicamente porque creemos no solamente que es un derecho, que en primer lugar es un derecho, la educación, el derecho a la educación es un derecho para todos los niños y todas las niñas, no solamente para algunos. Y entendemos que la educación es algo más que escolarizar. La Comunidad de Madrid garantiza el derecho a ser escolarizado, no el derecho a ser educado, o no el derecho a una educación de calidad. Y por tanto entendemos que si la educación no tenemos un sistema de educación inclusivo, obviamente hay algunos niños y algunas niñas que no están recibiendo una educación de calidad. Y porque además consideramos que un sistema de calidad educativo es aquel que no deja a nadie atrás. Yo he insistido mucho en esta asamblea, que creo que tenemos un problema con lo que entendemos por calidad educativa el gobierno y por lo menos este grupo parlamentario. La educación de calidad, que es un término además muy utilizado muchas veces de una manera bastante compleja, es un sistema que ofrece una igualdad de oportunidades a todos los niños y a todas las niñas y que garantiza que todos terminan en las mejores de las condiciones su etapa obligatoria y sacando lo mejor de sí mismos. Eso es un sistema educativo y ese es su objetivo. Cualquier otro objetivo está fuera de lo que es un sistema democrático, moderno, un sistema de calidad educativo. Y por eso entendemos que esta ley avanza en garantizar eso, por lo menos en poner encima de la mesa
unos problemas que son reales como la vida misma. Que hay niños y niñas que no están recibiendo la educación que se merece. Y es más, que hay niños y niñas que también se están perdiendo parte de la vida. La vida es diversa. La sociedad es una sociedad diversa. Y todas las personas tenemos necesidades múltiples y sobre todo diferentes. Y si no somos capaces de dar respuesta a esa diversidad y esas necesidades diferentes, habremos fracasado, o claramente el sistema educativo estará fracasando. Aquí se han puesto problemas encima de la mesa. Yo creo que ya es bien sabido el problema que tiene Madrid con la segregación. No lo decimos nosotros. Lo dice eso que al Grupo Partido Popular le gusta tanto, el informe PISA. Es que no lo decimos nosotros, ya lo llevamos diciendo mucho tiempo. Y cuando vas a lo cotidiano, cuando vas al detalle, porque además probablemente los centros educativos son el ejemplo de la realidad. O sea, es decir, es un dato, pero son datos que se repiten. Que Madrid segrega, el sistema educativo madrileño segrega. Y eso es un problema estructural y que tenemos que poner soluciones y que tenemos sobre todo que estar de acuerdo en ello. Si no reconocemos que existe, y tampoco consiste No, yo creo que estamos en un momento en reconocer que existe y en qué medidas queremos poner para solucionarlo. Y probablemente ni siquiera deberíamos ya de estar... es que ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Queremos solucionarlo? Es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Queremos solucionar esa segregación? ¿Creemos que se debe solucionar? Yo creo que es la primera pregunta que debemos... nosotros entendemos que sí. Es más, creemos que es que se nos estamos perdiendo una oportunidad bastante hermosa. En esta propuesta, en este borrador de ley, que además también ha mencionado el compareciente, hay un problema importante en la Comunidad de Madrid con la educación especial. Nosotros también creemos que hay una presión importante en muchas familias que se ven abocadas a escolarizar en la educación especial. Hay una parte de esas familias que no quieren y hay otras partes de esas familias que es que no le queda otro remedio. Pues sus niños y sus niñas porque no están viendo sus necesidades cubiertas en los centros ordinarios. Y desde luego una región como Madrid, una comunidad autónoma como Madrid, tiene los recursos suficientes, o debería tenerlos, debería poner los recursos encima de la mesa suficientes para que eso no ocurra, ¿no? Yo creo que tener un aumento sistemático de la educación especial es un error estratégico. Creo que no podemos hacer aulas monotemáticas, si me permiten. O sea, yo creo que los niños y las niñas se tienen que educar en la diversidad, en la tolerancia, en el conocimiento de uno mismo, en desarrollar habilidades sociales que te permitan relacionarte con los demás en todas las circunstancias, porque la vida es eso. Porque luego cuando sean adultos no van a saber su vida cómo va a ser, y es importante que hagan esas, yo creo que es las cosas más interesantes que pueden acabar de su etapa, de su formación en su formación en el colegio y en el instituto y en todas las etapas. En esta propuesta se habla de diferentes ámbitos. Está la parte de la escolarización. En la comparecencia anterior han venido, la Asociación de Familias Numerosas también preocupadas por la escolarización. La escolarización es un asunto que se repite desde diferentes frentes. O sea, es un problema que atañe a todo el mundo. Yo creo que las familias en su inmensa mayoría sienten mucha preocupación por cómo son los procesos de escolarización. En esta propuesta se intenta hacer una escolarización mucho más equitativa, mucho más justa, que nosotros apoyamos. Y luego además me gusta mucho de esta propuesta que pone la inclusión y la diversidad en un valor y no en un problema. Generalmente se trata la diversidad y se trata las necesidades diversas como problemas, y no son problemas. Es un valor, es decir, los colegios y los centros educativos que tengan mayor tasa de escolarización inclusiva tienen que tener más recursos, y eso es un valor. Es un valor porque son centros donde obviamente se va a desarrollar pedagogía, se va a desarrollar mecanismos de aprendizaje. Los niños y las niñas que van a estar en esos lugares van a tener al final una educación más enriquecedora. Y como entendemos que eso tienen que tenerlo todo el derecho todos los niños y todas las niñas, por eso apostamos por una escolarización inclusiva, equitativa y justa. Obviamente se habla de la necesidad de mejorar las redes de orientación, tanto por los equipos de orientación como los departamentos. Se habla de aumentar el personal, de disminuir la ratio. Efectivamente, pues es verdad, tenemos 1000 alumnos por orientador. Pues eso creo que no es de recibo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, y ya con esto ya voy a terminar, tiene mucho que ver, y termino como he empezado, con lo que esta consejería se cree que es la calidad educativa. La calidad educativa no solo es el programa bilingüe, no solo es el programa bilingüe. La calidad educativa tiene que ver
con generar los recursos, la formación del profesorado para afrontar todo tipo de situaciones. Y en esta comunidad autónoma, el programa de calidad educativa, que se llama así, calidad educativa, el 90% del presupuesto lo destina única y exclusivamente al programa bilingüe. ¿Qué ocurre? Que ahí deja fuera a el 75% de la educación pagada con fondos públicos, lo cual es una verdadera barbaridad, porque deberíamos estar pensando que la calidad educativa es generar los recursos y ser creativos y aprender de otras regiones del mundo donde esto no existe, y de la Comunidad de Madrid. Por nuestra parte, muchísimas gracias por esta ley. La verdad es que probablemente es de los... por traerlo aquí encima de la mesa, por construirla, por desarrollarla, porque además, insisto, creo que tiene un valor técnico muy elevado. Se nota que conocéis muy bien lo que pasa en las aulas, que lo habéis pensado mucho. Esperemos que en la comisión posterior que tengamos para debatir la ley en la ponencia, bueno, pues supongo que podremos llegar a acuerdos, a matices para que sea aprobada en la mayoría de sus... Yo espero que en casi todo lo que viene aquí reflejado, y en cualquier caso que siempre sea enriquecedor lo que se modifique. Y bueno, felicitaros. Yo creo que es la legislatura de la educación inclusiva. Creo que todos los grupos de la oposición, o por lo menos el grupo parlamentario de Podemos, está preocupado con ello. Creo que es un valor que debemos poner sobre la mesa y esperemos que podamos sacar esto adelante en esta legislatura. Y felicitaros de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Andaluz tiene la palabra. Buenos días, gracias, presidenta. Señor Martín Fernández, muchísimas gracias por su comparecencia y también porque esta iniciativa por fin haya llegado a esta Cámara. Somos muy conscientes del laborioso trabajo que han desarrollado, que no ha estado falto de dificultades hasta que se registró en esta Cámara, y se debe a la gran profesionalidad que ustedes han demostrado por el conocimiento que tienen de la educación en nuestra región. Sabemos que ha sido debatida ampliamente en el seno de la comunidad educativa y apoyada por unas cuantas decenas de municipios, como usted ha dicho, eso con una cantidad de personas a las que afecta de más de 5 millones. En muchos ayuntamientos esto ha sido por unanimidad de todos los concejales, al margen y equipos de gobierno de los diferentes signos políticos. Por todo ello, nuestra más sincera enhorabuena por su trabajo y muchas gracias por esta iniciativa. También sabemos que la inclusión no es el fuerte de la política de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Esta mañana hemos tenido varios ejemplos y algunas situaciones porque los problemas diferentes son lo que afectan a la gente que los tiene, no los comunes. Eso nos afecta a todos. Entonces, nosotros somos muy conscientes de esto y desde el Grupo Socialista hemos denunciado, entre otras muchas carencias de la educación madrileña, los recortes de profesorado, que han sido una de las mayores influencias que han tenido en esto, que no es inclusividad, sino que puede ser las puntas del iceberg de una segregación de dimensiones más profundas de las que pensamos. El número insuficiente de aulas para alumnos con trastornos generalizados de desarrollo, la reducción sistemática de las aulas de enlace en los centros públicos de educación infantil y primaria destinadas a integración de alumnados de distintos signos, como alumnos emigrantes y un largo etcétera de alumnos con necesidades específicas muy concretas. Por poner un ejemplo, en el 2016 la Consejería dejó de aplicar o invertir más de un 50% de lo presupuestado para la educación compensatoria, esta educación que nunca sabemos cómo la mueve ni hacia dónde. Vamos a ver qué pasa en el año 2017 y qué resultados obtenemos. Sabemos que las opiniones de los expertos y las recomendaciones de la UNESCO dicen que la inclusión es un proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo, por tanto, la exclusión en la educación. Esto no está muy diseñado en esta comunidad, o sea, está un poco a ver qué pasa y vamos haciendo cosas. Se basa en los principios y características que cada individuo, en este caso cada niño o niña, tiene que poner a su servicio el sistema educativo y no incluir al niño en el sistema educativo que tiene diseñado. Es decir, esta es una de las diferencias. La inclusión implica el derecho a ser comprendido en su singularidad
Y es la comunidad la que se adapta al alumnado, no al revés. Y aquí estamos haciendo centros para que vayan alumnos de unas determinadas características y no otras. Hay un cambio importante porque alguien entiende que la integración educativa, que nosotros no la entendemos así, es un proceso en el que los alumnos se tienen que adaptar al centro y no al revés. Entonces, entendemos la educación como un derecho y no como un privilegio. Por ello, se necesita transformar los sistemas educativos para que respondan a la diversidad de todo el alumnado a lo largo de las etapas de toda su vida. Por lo tanto, parte de la defensa de la igualdad de oportunidades se basa en la inclusión. Sin inclusión en la escuela no hay igualdad para todos. La inclusión significa, por tanto, posibilitar a todos los estudiantes participar de lleno en la vida y en el trabajo dentro de la comunidad, sin importar sus necesidades. Hay que darles lo que necesitan en el momento que lo necesitan y para eso tenemos que tener un sistema flexible y adaptado. O sea, las aulas no pueden ser un elemento que coarta la inclusión de los alumnos en el desarrollo de sus capacidades. Entonces, queremos seguir insistiendo, ya se ha dicho por quienes me han precedido, por la representante de Ciudadanos y de Podemos, que vamos a trabajar en esta ley en el momento que llegue a esta Cámara. Y antes de hacerle algunas preguntas o aclaraciones para que usted nos diga o nos exprese hoy cómo ven ustedes que nosotros tenemos que trabajar y en qué línea para materializar aún más esta ley y reforzar aquellos puntos que en algunos ya le han hecho algunas preguntas, podemos nosotros hacerlo desde la mejor disposición a que la ley salga y sea un hecho. Entonces yo le diría que, bueno, si usted cree que esta ley que una ley era necesaria, que si es esta la ley necesaria, ¿qué diferencia hay entre tener una normativa específica o no tenerla en esta materia? Porque hasta ahora, bueno, en la Comunidad de Madrid todos sabemos que no tenemos un desarrollo de una ley educativa, con lo cual estos problemas nos los vamos encontrando en distintos niveles del sistema, con órdenes, etcétera, y sin decretos. Nos interesa también la planificación equitativa de la oferta educativa, a la que se refiere su artículo 5, y por ello, y referente a la planificación, nosotros creemos, no sé si usted opina lo mismo, que el distrito único complica la planificación y el desarrollo de esta ley. La distribución equitativa del alumnado, por no hablar de la complicación de escolarizar lejos de casa a niños y niñas en general y sobre todo a niños y niñas con necesidades específicas en particular. Aquí también nos gustaría que nos diga su opinión. En la anterior comparecencia hemos visto que desde luego hay un problema de inclusión, incluso en distintos niveles con alumnos simplemente porque tengan muchos hermanos o tengan menos hermanos. Luego quiero también preguntarle, el proyecto de decreto sobre inclusión que tiene la Consejería, no sé si no nos parece que vaya en la misma línea que va este proyecto de ley, salvo que ustedes lo hayan analizado profundamente y entiendan que no es compatible o que es incompatible o que puede ser compatible con el desarrollo de la ley. Nosotros volvemos a reiterar, ya es lo de la educación inclusiva y la necesidad de que todos los sistemas adapten sus maneras de hacer educación a la inclusividad, no es de ahora. O sea, en el año 1994, en la Conferencia de Salamanca, que se celebra por parte de la UNESCO, el principio rector del marco que debían de tener las escuelas para acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas u otras, tienen que encontrar una manera de educar con éxito a todos los alumnos, incluidos aquellos con discapacidades graves. Es decir, lo que hay que hacer, creo que usted ha puesto el ejemplo de lo que se ha reducido en Portugal, la tasa de alumnos de educación especial estrictamente, y creo que por aquí tenemos que ir trabajando. Todos los niños y niñas tienen, también se ha dicho, sus fortalezas y sus debilidades, pero también tienen expectativas y esperanzas, estén en el nivel que estén, hayan desarrollado unas competencias u otras.
los sistemas educativos son los que tienen derecho a cierto tiempo, a cierto tipo de niños, no son los sistemas educativos los que tienen que hacer las cosas sobre los niños, son los que tienen que adaptarse a las necesidades de los niños. Esto lo he dicho y lo volveré a decir porque es lo fundamental y yo creo que es en lo que se basa esta ley que ustedes quieren que aprobemos, traer a esta Cámara para que en la Comunidad de Madrid sea ya de una vez por todas la educación inclusiva una realidad con mayúsculas. Creemos que estamos en una comunidad dentro de todo el territorio y como una región de Europa que tiene posibilidades de dedicarle mucho más esfuerzo y muchos más medios humanos y recursos materiales y técnicos para que esto sea así. Esperamos que el Gobierno de la comunidad informe esta ley y la podamos debatir cuanto antes en esta Cámara y esperemos que sea lo más pronto posible, mejor en marzo que en abril. Y muchas gracias por su comparecencia y esperamos que sea un éxito el desarrollo de la ley. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Álvarez tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días, señor Martín. Quiero agradecerle su presencia y su intervención hoy aquí en la Comisión de Educación sobre la ley que han propuesto para la promoción de la educación inclusiva en nuestra comunidad. Igualmente quiero también dar la bienvenida a las personas que le acompañan. Mire, es verdad que esto conlleva un trabajo de muchísimo tiempo, de muchísimos años, con muchos estudios y se han sumado obviamente pues los ayuntamientos en base a mejorar la educación exclusiva en nuestra comunidad. Es verdad que usted ha realizado alguna de las afirmaciones aquí esta mañana en las que yo no puedo estar de acuerdo y se lo voy a decir, pero se lo voy a decir con datos también, como usted nos ha dicho aquí esta mañana, porque usted ha dicho que este derecho se está vulnerando sistemáticamente en la Comunidad de Madrid. Y yo pues no puedo compartir en absoluto esta afirmación. Todo lo contrario, yo quisiera pues comentarle que desde nuestro punto de vista del Grupo Parlamentario Popular hemos visto que precisamente esta legislatura, si algo ha caracterizado la educación y las políticas en materia de educación, ha sido el fomento que se ha hecho de la educación inclusiva. Y ha sido un fomento, como ocurre y ha comentado usted aquí, con los objetivos en materia social, que se trata de una labor de esfuerzo continuado y cotidiano, en el que hay que analizar tanto el camino que se ha recorrido como las mejoras que se han llevado a cabo, como las nuevas mejoras, obviamente, que es de lo que se trata, para seguir trabajando en una buena línea en este aspecto. La atención de alumnos con discapacidad contempla varias opciones en función del grado, obviamente, y del tipo de discapacidad de los alumnos. Y dichas opciones de escolarización se derivan en todos los casos de una evaluación psicopedagógica y del dictamen de discapacidad que elaboran los profesionales especializados de los equipos y departamentos de orientación. No es que se decida por parte del colegio, de un profesor o de la propia Comunidad de Madrid o de la consejería el trasladar a un niño así porque sí. Señorías, esto hay que dejarlo muy claro. Es que hay unos profesionales especializados, y en eso supongo que estaremos todos de acuerdo, de los equipos y de los departamentos de orientación. Al objeto de hacer efectiva la educación inclusiva, todos los centros educativos, señorías, establecen una reserva de plazas escolares para los alumnos con necesidades educativas especiales. Solo cuando estas necesidades de los alumnos no pueden ser atendidas en un centro ordinario es cuando se propone la escolarización del alumno en centros específicos de educación especial. Hasta ahí supongo que estaremos todos de acuerdo. Y la evaluación y la propuesta de escolarización de cada alumno con discapacidad es siempre individual y tiene en cuenta la opinión de la familia, señorías. Faltaría más. Miren,
la Comunidad de Madrid, como saben, cuentan con una población escolar en niveles no universitarios, que es de los que estamos hablando, formada por más de 1 millón de alumnos que asisten a algunos de los más de 3.500 centros educativos no universitarios autorizados. De ellos, los datos que tenemos es que más de 30.000 presentan algún tipo de necesidad educativa especial asociada a discapacidad. De este total de alumnos con necesidades especiales, señorías, el 85% están escolarizados en centros ordinarios con apoyos, el 85%. Y en centros educativos específicos de educación especial se atiende al 15% restante. Este dato, señorías, yo creo que acredita la apuesta de la Comunidad de Madrid por la educación inclusiva. En conjunto, los profesionales de distintos perfiles, tanto personal educativo como personal de atención complementario que atienden a estos alumnos, con fondos públicos, señorías, de la Comunidad de Madrid, constituyen un amplio colectivo aproximadamente por unos 7.000 profesionales, cuyas cifras más significativas sí me gustaría poner de manifiesto, porque creo que es un dato bastante relevante. Y es que más de 3.500 profesionales son maestros de apoyo, en su gran mayoría especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, que atienden a los alumnos con necesidades educativas especiales, tanto en centros educativos ordinarios como en los centros específicos de educación especial. Más de 1.400 profesionales están destinados a la orientación educativa con destino en los centros específicos de educación especial, en los equipos de orientación educativa, psicopedagógica y departamentos de orientación. Y más de 1.800 profesionales, señorías, de atención complementaria presentan otros perfiles de apoyo: fisioterapeutas, diplomados en enfermerías, técnicos educativos e integradores sociales, señorías. Mire, a lo largo de esta legislatura se han abierto 115 nuevos centros de atención preferente para alumnos con trastorno de espectro autista, que es un 67% más, y 130 nuevas aulas de TGD, que es un 69% más, señoría. Esto yo creo que es la línea que se va a seguir marcando a lo largo de la legislatura. Hace un momento nos decía la portavoz del Grupo Socialista, la señora Andaluz, que una de las causas es el recorte en profesores. Yo le digo, señora Andaluz, que no esté preocupada por ese tema en absoluto. Más que nada, le digo el por qué. Porque fruto del acuerdo sectorial, y ustedes lo saben, son cosas positivas. Es que deberíamos de alegrarnos todos los grupos parlamentarios, y en este caso también los sindicatos, y también ustedes, señorías. Se ha firmado recientemente un acuerdo sectorial con los sindicatos, en lo cual ha concluido que se va a incrementar la plantilla con 2.800 nuevos profesores hasta 2021. 2.800, señorías, que se sumarán a los más de 1.000 que ya se han incrementado en lo que va de legislatura. Y les informo que 500 de estos cupos irán destinados a tiempo completo, señorías, a la atención de niños con necesidades educativas especiales, mejorando la atención a la diversidad y a la igualdad de oportunidades. También me gustaría decirle a la señora Galeana, la portavoz del Grupo Podemos, que me preocupa la afirmación que usted ha realizado aquí, diciendo que le había parecido muy bien la intervención de Ciudadanos, que esperaba a escuchar ahora la del Partido Socialista, y así verían cómo llegar a un acuerdo. Es decir, usted no cuenta en ningún momento con el Grupo Parlamentario Popular. Esto, señora Galeana, se llama segregación, lo que usted precisamente critica. ¿Y usted? Que es verdad. Y tómeselo con cariño, pero es que es verdad, usted nos acaba de segregar. Usted ahora mismo ha dicho que le parecía bien la opinión de Ciudadanos, que le parecía
bien, y que iba a escuchar atentamente la opinión del Partido Socialista, pero usted de nosotros no habla en ningún momento ni quiere contar con nosotros. Entonces, estas son las contradicciones del Grupo Podemos, predicar una cosa y hacer todo lo contrario, señora Galeana. Pero mire, ya estamos acostumbrados, ¿sabe? Mire, señor Martín, usted nos ha hablado en su intervención sobre varios estudios que se han elaborado, informes que se han llevado a cabo para poder elaborar esta ley. Ha afirmado que existe una corriente que beneficia la segregación. Yo eso lo voy a obviar, o si no le voy a preguntar si usted conoce esta corriente y si puede facilitarnos más datos sobre ello. Pero yo prefiero centrarme, sinceramente, en los estudios y en los informes de los que usted ha hablado. Y me gustaría que profundizara un poco más en ellos para tener más conocimiento y para así, posteriormente, que trabajemos todos los grupos parlamentarios, los 4 que estamos representando a todos los madrileños, en esta ley que ustedes han presentado. Yo estoy totalmente de acuerdo en que todas las aportaciones que se realicen de manera constructiva son muy bienvenidas y tienen los brazos abiertos, y por ello estoy segura que también la Consejería de Educación va a continuar trabajando en el fomento de la educación inclusiva, mejorando día tras día y cogiendo todas las aportaciones, como le he dicho hace un momento, que sumen al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Y para contestar a los grupos parlamentarios, el señor Martín Fernández tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por las aportaciones y por las preguntas. Voy a intentar ser esquemático porque es difícil poder abarcar tantas preguntas de todos los partidos políticos. Empiezo por orden. Señora Maite de la Iglesia nos preguntaba por los objetivos de esta ley, que eran fácilmente asumibles por todos. Yo quiero hacer referencia clara y concreta al principal objetivo, no del texto articulado, sino de todo el movimiento social e institucional que se ha generado en estos 2 años. Ese principal objetivo no es otro que poner el derecho a la educación inclusiva en la agenda política. Y para nosotros estar hoy aquí es un absoluto logro, y por eso les damos las gracias a todos los partidos. Nos preguntaba también por nuestra opinión sobre equipos y departamentos de orientación. Aquí la cuestión no es dirimir hoy cuestiones técnicas sobre departamentos o equipos, en mi humilde opinión, sino, sin embargo, hay que decir que la cuestión principal es las horas de trabajo que tienen esos profesionales y esas profesionales en los centros educativos. En la Orden 9 de 1992, que estructura las funciones de los equipos de orientación, hace 26 años, se hablaba de que los equipos de orientación tenían 18 funciones distintas, de las cuales a día de hoy le puedo asegurar, porque trabajo todos los días en un centro educativo, que solamente se cumple una, que es la de evaluar y realizar diagnósticos, porque todas las demás de orientar, asesorar a familias, asesorar a equipos docentes, asesorar a equipos directivos, participar en la construcción de proyectos educativos, no se pueden hacer por falta de personal, por falta de horas de trabajo. Entonces la cuestión principal es que hay que incrementar las plantillas de orientación educativa en todos sus perfiles. Nos preguntaba también por las fuentes de las que beben las decisiones que se han tomado en este borrador. He dicho antes, el principal objetivo es poner la educación inclusiva en la agenda política, y el mérito será cuando de manera inclusiva trabajen todos los partidos de esta Cámara para mejorar esta ley si procede, porque tienen que saber ustedes que las proposiciones de ley que vienen por iniciativa legislativa tienen que limitarse, tienen ciertas limitaciones de tipo material, no pueden entrar en determinadas colisiones con otras normativas, y es modesta. Esta ley es modesta, solamente se refiere a prioridades que son sangrantes en la realidad educativa que vivimos día a día en los colegios. Evidentemente, un modelo de educación inclusiva debería ser algo muchísimo más ambicioso. Vuelvo a referirme al modelo de Portugal. En Portugal, en 2008, instauran el primer diploma, la primera normativa, pero en el 2012 ya lo estaban revisando, porque saben que cambiar el modelo de educación inclusiva es cambiar la mentalidad de las familias, de las formas de organizar los centros. Es una revolución entera, es la revolución inclusiva, y eso no se hace solamente, somos conscientes de que no se hace solamente con una ley, se hace
con una intención de cambiar esta cultura durante varias legislaturas. Y esta es la petición que le hace la ciudadanía a esta Cámara hoy, que se pongan a trabajar en esta línea. Nos preguntaba por las fuentes, Maite de la Iglesia. Bien, durante más de 2 años las fuentes han sido muy diversas, empezando por los técnicos municipales de los ayuntamientos, que son los que han contribuido a analizar los procesos de escolarización. También más de 10 expertos universitarios de toda España, que han revisado el texto en varias ocasiones. Los propios análisis del informe PISA de 2012 y de 2015. El estudio de campo de las ciudades más grandes de la Comunidad de Madrid, en cuanto a los datos de escolarización y de escolarización de alumnos con necesidades educativas. La asamblea de directores y directoras de más de 40 colegios de la zona sur y 221 asociaciones de la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid, entre las cuales hay asociaciones profesionales, de PTSCs, de técnicos de integración, de orientadores, hay asociaciones de familias que viven directamente la realidad del sistema educativo madrileño. Estas son las fuentes de las que bebe esta proposición. ¿Quién realiza los planes de educación inclusiva? Pues evidentemente la educación inclusiva es un paradigma democratizador. Eso significa que la coordinación puede llevar la orientación educativa si hay personal suficiente, pero tiene que participar toda la comunidad. Aquí hay material suficiente como para poder trabajar a nivel internacional. Hablemos del Index for Inclusion, la guía para la evaluación y la mejora de las culturas educativas en los centros. Ahí no vamos a inventar nada, ya está inventado a nivel internacional, solamente hay que aplicarlo y dotar de los recursos suficientes. A la señora Beatriz Galeana agradecerle la intervención, y decía usted que la diversidad es un valor. Yo añadiría, la diversidad es una característica consustancial a la especie humana, es la más evidente de nuestra especie, la diversidad que existe entre todos nosotros y nosotras. Lo que es antinatural es intentar homogeneizar las aulas, eliminar esa diversidad. No educar en la diversidad es educar en el miedo al otro, en el miedo al diferente, y eso luego nos gastamos el dinero en volver a hacer programas contra el racismo, contra la intolerancia, por la integración de las personas a las cuales se las está expulsando del sistema educativo en las etapas obligatorias, que es el sistema de socialización por excelencia. Señora Isabel Andaluz, muchísimas gracias por la intervención. Nos ha hecho una batería de preguntas bastante interesantes. Efectivamente, no hay inclusión sin presencia de la diversidad. Por lo tanto, hablar de segregación y hablar a la vez de inclusión es antagónico. Son modelos antagónicos. ¿Cómo se puede mejorar esta ley que nosotros presentamos? Mire usted, nosotros hemos intentado hacerlo lo mejor posible, contando con todas las asociaciones profesionales y de familias, etcétera, los expertos. Sin embargo, siempre se puede mejorar, claro que sí. Porque aquí en esta Cámara hay calidad técnica y calidad humana para hacerlo. Estoy seguro de ello. Pero es que además hay un marco, hay un horizonte. Es el marco de la Convención por los Derechos del Niño y sobre los derechos de las personas con discapacidad. Especialmente les invito a que lean el comentario número 4 de la Comisión de Discapacidad de la ONU, en la que se explica desde hace un año y poco cuáles pueden ser las vías para hacer realidad la educación inclusiva. Decíamos si esta ley es necesaria. Esta ley cubre necesidades prioritarias, necesidades sangrantes de niños que ya no pueden esperar más. Preguntaba también si es necesario tener una ley específica. Y aquí, perdóneme un poco la consideración que voy a hacer. No es específica, porque habla de la naturaleza del derecho a la educación en sí mismo. Es el derecho a la educación de lo que se está hablando. Por lo tanto, no es una ley específica para un grupo específico. Es una ley para todas las personas de la Comunidad de Madrid que están escolarizadas en la educación obligatoria. Se trata de la equidad, ni más ni menos. Hablaríamos del distrito único, de la libertad de elección, que son cuestiones técnicas que si en algún momento esto pasa a una fase de enmiendas, sería, creo que, donde habría que abordarlo. Y está muy bien hablar de la conferencia de Salamanca, porque ya desde 1994 ya ha llovido, y ahí ya se decía que los centros de educación especial tienen que empezar ya a convertirse en centros de recursos para los centros ordinarios, que es donde tienen que estar los niños y las niñas en educación obligatoria. Muchas gracias por sus apreciaciones, pero me da la impresión de que no terminamos de entender bien ni el contenido del derecho ni el paradigma inclusivo. Seguimos hablando de la inversión que se hace
la gran inversión que se hace en centros preferentes, en centros de educación especial, pero es que no es una cuestión solamente de recursos. Imaginemos que mañana se duplica el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Si ese presupuesto se dedica a políticas excluyentes, a 20.000 PTs más, profesores de pedagogía terapéutica, que van a sacar a los niños de las aulas, seguiremos estando en un paradigma excluyente. Si seguimos invirtiendo en abrir centros de educación especial, aulas especiales en las cuales se homogeniza la población escolar, seguiremos sin entender lo que es el paradigma de la educación inclusiva. Hay un conflicto cuando usted me dice, es que esto lo designan los profesionales. Claro, los profesionales están cumpliendo la normativa educativa de la Comunidad de Madrid. Pero es que el problema está en que la normativa educativa de la Comunidad de Madrid está en conflicto con una ley de rango superior, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por eso las familias, al final, se ven abocadas a reclamar su derecho en el único sitio donde se les está dejando, que es en los tribunales. Y le digo una cosa. Yo espero que por un acto de responsabilidad política de todos los grupos de esta Cámara dejen de obligar a las familias a acudir a los tribunales para defender su derecho, porque además las administraciones de las comunidades autónomas de La Rioja, de Cataluña, de Castilla-La Mancha, están perdiendo estos litigios, están perdiendo esos procesos judiciales, pero en ese camino se están dejando la vida a muchas familias. Yo les pediría, por favor, que se pongan a trabajar para que sea la administración la que garantice el derecho a la educación de todas las personas. Eso es lo que les pido. Dice usted, las familias tienen derecho a elegir y se cuenta con la opinión de las familias. Yo le puedo poner ejemplos que no tengo dedos en las manos para decirlos. Pregúntele a la familia que hay en Leganés, que lleva 1 mes y medio sin poder escolarizar a su hijo porque la administración le obliga a llevárselo a educación especial. Dicen, solo cuando las necesidades no pueden ser atendidas en el centro ordinario, se derivan especial. ¿Por qué no pueden ser atendidas en centros ordinarios? ¿De qué depende que no puedan ser atendidas? Depende de los recursos que no se están dotando. Y les digo más, fíjense en el modelo de Portugal. En el modelo de Portugal, los recursos de la educación especial van a los centros ordinarios, que ese es el contenido fundamental del derecho a la educación inclusiva y por ende del derecho a la educación. Y así es como creo que se debería avanzar. Dice además, tenemos el 80% o el 85%, bueno, es una cifra que varía según las fuentes. Sí, mis fuentes es el Ministerio de Educación, no voy a entrar en ello. Mi fuente es el Ministerio de Educación. Para nosotros esto es un fracaso absoluto. Fíjense en la comparativa de este dato entre las comunidades autónomas y verán que la Comunidad de Madrid, superando el 20% de escolarización de alumnos con necesidades educativas en centros de educación especial, está por encima de la media de España. Y está muy por encima de comunidades autónomas como Navarra, como Cantabria, como el País Vasco o como Galicia. Eso no significa que en Madrid tengamos una epidemia de personas con diversidad funcional. Significa que las políticas que se están haciendo no entienden lo que es el derecho a la educación inclusiva. Eso es lo que significa. Vuelvo a repetir, grandes números que usted me da, también es 1 millón de alumnos. No voy a entrar en las proporciones. Vuelvo a repetir, no sirven de nada si no se trabaja conforme al artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por mi parte, agradecerles a todos la atención y emplazarles a que puedan trabajar esta iniciativa legislativa, y al grupo promotor y a los 42 ayuntamientos nos tienen a su disposición para todo lo que crean necesario y en lo que podamos apoyar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor Martín Fernández. Gracias por su presencia, por haber venido a esta comisión y toda la información que nos ha proporcionado, y sabe que, como al resto de comparecientes, pues siempre será bienvenido. Muchísimas gracias, presidenta. Señorías, el último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta? Se levanta la sesión y convoco a los portavoces, que tenemos mesa y portavoces. Gracias.